Echamos a andar la grabación, partimos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la participación de hoy. Eh, Gracias por integrarse a esta fogata el día de hoy. También un agradecimiento a la gente de Reimagina 2030, de, de quienes nosotros desde Aurea, a través de nuestro socio Aldo Hilardi, hemos estado participando desde el año pasado en la comunidad Reimagina 2030, pensando en un espacio colaborativo, en este compromiso de aprender de aprender y compartir juntos, viviendo nuevas experiencias de organización y participación, que ha resultado en las fogatas, en los campamentos y lo que se ha ido organizando este año junto con este encuentro 2021, la cumbre 2021. Eh, en este recorrido desde el año pasado, nuestra participación con Reimagina 2030, hemos podido aportar como panelistas el año pasado en una de las conversaciones del evento 2020 y también hemos estado participando en algunos círculos de trabajo, ¿ya? Y lo bello, la fuerza que hemos puesto y compromiso que hemos puesto en este movimiento tiene que ver con el profundo compromiso y convicción de los procesos de autogestión. Dada la motivación personal, pueden tener unos resultados bastante más asombrosos que aquellos hiperestructurados y poco orgánicos. Les comento que mi nombre es Alejandro Reyes, soy socio director de Aurea, una consultora con foco a facilitar procesos de aprendizaje y adaptación cultural. Y me acompaña mi socio de la empresa experta en crecimiento organizacional e inbound, eh, Sergio Fuentealba de la empresa Grow Better. Sergio, sí que gustas presentarte. Gracias, Alejandro, y gracias a ustedes que están presentes. La verdad es que para mí es un honor estar acá porque la verdad es que fue una iniciativa de Aldo y Alejandro de Aurea invitarme a participar no solamente de una aventura de ir co-creando soluciones y servicios alineados un poco con nuestras expertices, a este movimiento de Reimagina que yo personalmente no lo tenía en el horizonte y debe ser porque todos los que estamos aquí presentes, sin ninguna duda, hemos visto después de estas de esta aventura mundial desde el año 2019 hasta la fecha, que todos estos tipos de nuevas economías y nuevos movimientos se han incrementado de una forma felizmente gigantesca. Entonces uno está constantemente conociendo distintas organizaciones y distintos movimientos. Y así fue como conocí Reimagina hace un par de meses atrás y gustoso de participar de esta actividad. Y aprovecho también de comentar un poco temas de Grow Better, porque el tema de reimaginar 2030 organizaciones para que construyan o se refunden, para nosotros como Group Better, la verdad es que nacimos así, nacimos queriendo ser empresa B, queriendo participar de la economía del bien común, apuntando hacia un marketing 100% sustentable. Nuestro nicho de trabajo son organizaciones con propósito. No trabajamos con clientes que solamente buscan una campaña de marketing tradicional, sino que nuestro sentido primordial es poner énfasis en los mensajes que importan y que apuntan un poco a todo lo que con nosotros, a los que estamos aquí, de alguna forma nos motiva a participar. Eh, y también aprovecho de comentar de que el 4 de noviembre también voy a tener el honor de poder participar en otra fogata a través de la Economía del Bien Común, del cual soy director ejecutivo acá en Chile. Entonces también desde ya quedan todos invitados, para los que no conocen la Economía del Bien Común, a participar de esa sesión que será transmitido por las redes sociales de Reimagina. Así que nada, muchas gracias por estar acá. Gracias, Sergio. Oye, mira, dentro de la conversación previa que tuvimos con Sergio,
teníamos la inquietud de cómo presentar esta conversación, teníamos la inquietud de cómo presentar esta conversación y que no fuera una lata, un tedio desde lo expositivo. Entonces dijimos, bueno, que esta cuestión sea una fogata, tratemos de hacerlo lo más fogata posible. Por eso el fondo que nos está acompañando, pero también la invitación es a que conversemos como si estuviéramos alrededor de una fogata. De hecho, veo que ahí Joel está tomándose un cafecito, yo me estoy tomando un mate. Así que bienvenidos a la fogata y me gustaría saber quiénes son ustedes. Entonces, les voy a pedir que por favor se presenten. eh, Mencionando su nombre y organización a la cual representan. Podemos ir voluntariamente Bueno, o llamar de uno. acá, yo estoy, que también estoy Bueno, tomando Martín. mate. Chin chin, Alejandro. Me sorprendiste, con el mate. No sabía Perfecto. que se tomaba mate en Chile o que, no sé. Bueno, mi nombre es Martín Borisenko. Eh, Soy el director de Borintech. Digamos, es una organización una empresa que fundé hace 7 años. Y trabajamos en estrecha relación con una empresa alemana, fabricante de piezas de polímeros. Y bueno, estamos buscando también un cambio cultural en la organización que para mí es imprescindible. Súper. Gracias. Gracias, Martín. ¿Quién sigue? Hola, Hola, eh, Rosy. mi nom- hola, mi nombre es Rosa Fuente, trabajo en la Fundación de KMS. Nosotros buscamos segundas oportunidades de vida para los niños o adultos con cáncer de sangre. Perfecto. Bienvenida, Rosy. Gracias. ¿Quién sigue, por Hola, favor? yo soy Cristina Montesinos, estoy conectada desde España. Tengo una empresa de producción de podcast enfocada en generar contenido sobre los ODS. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién va? Yo por acá. Ujú. Hola, yo soy Carla, trabajo en la empresa Resilink. Estoy a cargo de la parte administrativa y también de la parte, no, no de la parte, sino que queremos empezar a armar una parte como más cultura. Ya. Y Resilink es una plataforma de gestión de residuos para empresas. Perfecto. Muchas gracias. Super. Me voy a lanzar yo. Saludos, mi nombre es Joel Franqui, estoy conectándome desde Puerto Rico, acá representando el Caribe. Yo tengo un montón de sombreros, pero estoy acá más con una organización que se llama Voz Activa. Somos una sin fines de lucro que capacita a otras organizaciones sin fines de lucro en cuestión organizacional. Y ahora mismo estamos enfocándonos en la incubación de microempresas comunitarias, apoyando a las incubadoras a que mejor incuben a empresas comunitarias aquí en Puerto Rico, que ha llegado un montón de dinero de los Estados Unidos para eso y de repente hay mucho de eso. Y entonces me encanta conectar por aquí porque aprendo de estas formas alternativas, que es lo que realmente quisiéramos que esas nuevas empresas, como esas nuevas empresas funcionen. Gracias. Excelente. Bienvenido, Joel. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? Dale. Hola, mi nombre es Anemarie Cach, soy venezolana, pero vivo en Panamá hace 3 años. Bueno, yo vengo de un mundo completamente distinto que es corporativo durísimo y estoy aquí con el objetivo de aprender. Tengo varias actividades paralelas como Sistema B y Reimagina 2030, que formo parte del equipo base. Excelente. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Quién va ahora? Hola, creo que falto yo. Perdón, llegué un poco tarde. Soy Anette, soy alemana, pero vivo en Chile.
Santiago. Trabajo en la misma fundación que la Rosy, que está acá también parece. No sé qué ha contado ella, una fundación sin fines de lucro que está trabajando para pacientes con cáncer de sangre o cualquier otra enfermedad grave a la sangre. Perfecto. Eso es muy resumido. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Alguien más? Falta las personas que se integraron hace poco. Estamos en una presentación breve personal, indicando nombre y organización. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Martín, de Quiz, que es una empresa de tecnología. Y bueno, vengo acá a esta presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Vamos? ¿Pasamos todos ya a presentación? Ahí se acaba de conectar Fiorella también, reciencito. Ya. No sé si hay alguien más que falte presentarse con su nombre y qué organización. Yo, buen día. Bueno, Hola. yo soy, ¿qué tal? Yo soy Lula, de Capital Federal, Buenos Aires. Me desvinculé hace un año de una organización justamente por no resistir el cambio cultural, así que esta temática me interpela bastante. Y me estoy desempeñando como coach fundamentalmente en el área de educación y reskilling y upskilling para gente más madura, digamos, y estoy lanzando un proyecto que tiene que ver con perspectivas de futuro, basadas también centradas en la Agenda 2030 y en los ODS, así que también sustentabilidad es otro de mis focos de interés, y bueno, y me encanta este espacio de aprendizaje con ustedes. Perfecto, bienvenida. Bien, ¿alguien más que esté pendiente y que muera por presentarse? Sebastián. No muero, pero estoy presente. Excelente. Buenos días, Sebastián, desde Buenos Aires también, Argentina. De donde vengo, pertenezco a una ONG, Kiko. Nos proponemos acortar la brecha digital. Y bueno, desde ese lugar trabajo mayormente con marcos como la sociocracia 3.0 y demás, para llevar adelante nuestro proyecto. Sí, nada, eso como resumen de mi parte. Excelente. Contento de estar acá compartiendo. Excelente, buenísimo. Bien, pues, entonces, presentados ya, tenemos más o menos una vista panorámica de quienes están aquí alrededor del fuego. Y nos gustaría con Sergio también indagar un poco, brevemente, y abro la palabra a plenario, no es necesario que se pronuncien todos y todas, solo quienes quieran pronunciarse. Queríamos indagar acerca de cuál es vuestro interés sobre esta fogata. Ustedes recibieron una invitación bastante simple, bastante genérica por lo demás. ¿Qué los llamó aquí? ¿Qué los convocó a esta fogata el día de hoy? Voy a empezar yo rapidito porque en realidad no tengo un interés particular. Era una de las muchas actividades hacia la cumbre y tenía el espacio de tiempo y dije, vamos a entrar. Siempre uno aprende, siempre se junta con gente maravillosa, así que para eso estoy aquí, para escuchar y aprender. Excelente, muchas gracias. Bueno, respecto a la escucha y al aprendizaje, claro, es parte central de la conversación que vamos a tener, dentro de la cual aparecen algunas posibilidades, porque finalmente a través de la escucha y el aprendizaje podemos ir desarrollando procesos expansivos, procesos de crecimiento, procesos de adaptación. Fíjate que dentro de esa conversación, no sé si vieron la película Avatar, nosotros, a diferencia de la gente que vivía en Pandora, no tenemos ese USB que nos permite conectarnos con la Tierra o con otros, o con otras. Y ese USB, simbólicamente, le podríamos llamar escucha. Entonces,
bienvenida la disposición a la escucha. Nosotros también estamos abiertos a escucharles y bienvenido a la disposición al aprendizaje. Así que súper. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo hablar yo? A mí, Por como supuesto. me interesa todos los temas de cultura organizacional, siento que es un tema fascinante que acá descubrimos hace unos tres años. Estamos experimentando mucho con cualquier tipo de cosa, desde la sociocracia a cualquier beyond budgeting, cualquier cosa que se nos ocurre, que nos guste. Y me fascinan los resultados y siempre siento que es muy interesante también conversar, saber, oye, ustedes cómo lograron eso, cómo están haciendo lo de los sueldos o el feedback o cualquier otra cosa. Siento que es muy rico ver cómo algunas organizaciones lograron ciertos desafíos que hay en el camino. Buenísimo. Mira, aquí la conversación está bastante orgánica, Annette. No tenemos un guión, sino que tenemos una pauta orientada por algunas preguntas que nuestra intención con Sergio es detonar conversaciones. Por lo tanto, van a haber algunos temas específicos como los que nombrabas que probablemente no los vamos a abordar. Y sin embargo, con Sergio igual les vamos a compartir nuestros datos de contacto para que, si es que hay interés, podamos seguir conversando, ¿ya? Eso. Sebastián, estabas con la mano en alto. Sí, no, a mí lo que me llamó la atención, digamos, desde el punto de vista del concepto de la adaptación cultural, digamos, siempre lo veo como imprescindible en todo este camino, digamos, hacia reimaginar las organizaciones. Siempre me acuerdo de las palabras de un mentor que tenía hace unos años, que me estaba guiando en el proceso de transformar una organización hacia un modelo más TIL. En el primer paso me dijo, ¿están todos listos para iniciar este viaje? Y siempre recuerdo eso en torno a esto de la adaptación cultural, ¿no? Como la necesidad, más allá de la organización, de cada individuo, de transitar esa adaptación. Si no, sería como imposible si solo se adapta o se muta la organización y los individuos no van haciendo un proceso personal, individual, colectivo también, ¿no? Pero hay como mucho ahí en esa adaptación y es un poco lo que me convocó a esta fogata. Sí, bueno, ahí vamos a tener una conversación porque empiezan a aparecer, al menos en la lectura que yo le doy, empiezan a aparecer algunas distinciones con modelos de gestión, con modelos de abordaje cultural, desde Reinventing Organization u otros modelos. Es importante ir mirando cómo esos fenómenos, y para eso vamos a llegar a una conversación para entendimiento común, cómo esos fenómenos empiezan a detonar resistencias a nivel individual o colectivo, ¿ya? Cómo mirar, también cómo mirar la posibilidad de diseñar y gestionar sistemas más integrales, más integradores, que nos permita, no con el fin de disminuir la resistencia, sino que de hacer partícipe, de hacer parte, de generar pertenencia desde todos los niveles evolutivos a una conversación que apalanque a algo más importante que la satisfacción de ego o la satisfacción del colectivo en su necesidad específica. Y eso lo vamos a ir conversando en la medida que vayamos profundizando en los temas. Gracias, Seba. Martín, últimas 2 palabritas y seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, sí, esas 2 palabritas son resistencia interna. Cuando yo leí eso dije, a ver qué podemos indagar en esto, porque veo que existe, ¿no? A veces voluntaria o involuntaria, pero digamos, esta invitación de ir por este camino es mía, y veo que el equipo, digamos, en principio se manifiesta entusiasmado y dice que sí, y participa, ¿sí?, de algunas capacitaciones o talleres o lecturas o charlas, pero después veo que internamente
digamos, estoy dudando cuán genuinamente lo desean o me hacen caso a mí, o bueno, y ahí se empiezan a jugar, digamos, como muchas cosas. Así que, nada, me interesa escuchar. Sí, es interesante ese desafío, porque finalmente empezamos a plantear una visión, una bandera de visión dentro de lo que queremos lograr. ¿Cómo seducimos al equipo? ¿Cómo seducimos a los pares, a los colaboradores que compartimos ese espacio en común, pero no compartimos todas las condiciones de contexto? Entonces, no necesariamente vamos a abordar el fenómeno de la misma forma. Es una súper conversa para agarrar en unos minutos. Y última palabra que quiero levantar, si es que hay alguien más que quiera comentar cuál es el interés sobre esta fogata en particular. Bien. Don Sergio. Me llama mucho la atención lo que decía Martín recién, porque efectivamente en el caso de nosotros, de los fundadores de Grow Better y más particularmente de mi persona, es que uno de esos desafíos, tal vez el más grande, yo ya tengo 46 años y yo vengo de una generación en donde las organizaciones eran muy distintas o siguen siendo muy distintas a las que nosotros queremos de alguna forma cambiar. Y yo me culturicé de una organización de, no sé, de 30.000 empleados en un edificio gigante de muchos pisos, en una gerencia de 300 personas, y yo era uno más donde efectivamente uno recibe una orden y es bastante, uno termina acomodándose a eso, adaptándose a esa realidad. Pero paralelamente, experiencias de vida me fueron motivando a darme cuenta de que el camino elegido con Grow Better es el que corresponde, es el que más se alinea al bien común. Pero es un trabajo mío también de poder sobrellevar eso, porque yo te diría que durante el día hay un 80% que ayuda al cambio y otro 20% que se resiste en mi interior. Que dice, oye, no, pero el modelo del jefe que da una orden y las cosas se tienen que hacer así por un objetivo, cual sea, está ahí súper fuerte. Eso ayuda un poco a empatizar con personas dentro de la organización que también se sienten más cómodas con esas estructuras y que de alguna forma hay que oxigenar o ayudar a través de organizaciones, o sea, de formas de organización o modelos, como decía Net, de sociocracia, que nosotros los recibimos a manos de Aurea, y que ayudan a dar unos saltos gigantescos. Hay muchas herramientas hoy en día que yo creo que pueden ayudar a que esa adaptación cultural se alinee con el propósito de la organización y idealmente de los colaboradores. Así es que yo soy un convencido de que la organización debe ser un vehículo para que el propósito de los colaboradores se construya, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de nosotros como agencia. Dependemos del propósito de los que trabajan con nosotros y de nuestros clientes y de nuestros socios para empoderarnos entre todos. Así que nada, yo creo que la idea un poco va para eso. Y ahora pasamos a una siguiente pregunta que tiene que ver con el crecimiento, pero yo aquí solamente le voy a dar el toque del Better, del Grow Better, de qué representa un crecimiento para ustedes, de un mejor crecimiento. ¿Qué significa para ustedes crecer en lo organizacional? Dejo la palabra ahí abierta. No sé quién quiere compartir. Ahí Joel está apuntando hacia su derecha, pero no sé quién tiene, yo no sé si es la misma derecha, a la derecha tuya, Joel, está Alejandro. Que me explaye yo. Parece. No, pero cuando la pregunta no es inocente, porque también tiene que ver con llegar a un espacio común, de entendimiento común. Cuando hablamos de crecimiento, la invitación aquí fue crecimiento y adaptación cultural. Entonces, para comprenderlo conceptualmente, ¿a qué remiten ustedes cuando hablamos de crecimiento? Cuando hablan de crecimiento.
Bueno, yo no estoy tan segura si entiendo bien la pregunta o a dónde apunta, a pesar de lo que dijiste, Alejandro. Ujú. Voy a lanzarme con dos cosas, básicamente. El primero que representa el crecimiento para nosotros, por ejemplo, en el ámbito más técnico, crecer para nosotros es salvar vidas. Nosotros lo que estamos haciendo es reclutar donantes que están disponibles a salvar una vida a otros. Así que y eso necesitamos un match entre el donante que se registra y el paciente, que es súper difícil de encontrar. Así que más gente que se registre, para nosotros es más oportunidades que podemos dar a los pacientes que tienen. Así que en nuestro sentido, el crecimiento a veces hoy en día está visto como algo malo ya, que con el cambio climático y todo eso. En nuestro caso es, yo diría, salvar vidas. El que representa el crecimiento quizá personal dentro de la cultura, no sé si apunta más allá, es como, no sé, es entretenido el crecimiento, como ojalá que siempre exista también, es vida para mí, es como ojalá que siempre podamos seguir aprendiendo, experimentar nuevas cosas, como me identifico mucho con lo que dijo Sergio también, encontrar la forma en que la organización puede funcionar alrededor de su propósito. No se trata de ser TIL, según yo, o usar sociocracia, sino encontrar la manera que a tu organización te funciona, que el ambiente sea eficiente, humano, quizás alegre, lo que necesitas para cumplir tu propósito. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo me hizo sentido lo que decía Sergio, que hablaba de la organización como vehículo, ¿no? Yo muchas veces les digo, bueno, piensen que estar en Borintech, en nuestra empresa, es un tránsito en la vida de cada uno, ¿no? Digamos, inclusive para mí. Entonces, bueno, hagamos lo posible para que este tránsito sea lo más rico posible, en todo sentido, digamos. Idealmente es que las personas, desde que entran hasta el día que se vayan, o desde que llegan a la mañana hasta que vuelven a su casa, que puedan recibir un valor, que sea un espacio donde puedan potenciarse y puedan enriquecerse en todo sentido. Y claramente no solo en lo económico. O sea, no podemos pensar, digamos, que la vida laboral de una persona es un estancamiento total, digamos, que en las 8 horas o 10 horas que trabajamos, lo único que hacemos es producir riqueza o generar riqueza para la empresa. Digamos. Claramente, creo que la misión de cualquier organización debería ser aportar valor a las personas, en todo sentido, ¿no? Integralmente. En este ámbito no creo que suene muy utópico lo que digo, pero si lo llevamos a otros espacios, obviamente sería medio delirante. Pero bueno, ya lo comparto porque entiendo que más o menos puede resonar. Pero creo profundamente en eso. Súper, súper, Martín, gracias. ¿Puedo participar? Por favor. Bueno, yo entiendo el crecimiento desde una perspectiva evolutiva. Creo que la evolución es una condición de la naturaleza en general y en particular de la naturaleza humana. Y creo que nos metieron en la cabeza que el crecimiento es ascender. Y me acuerdo un ejemplo de un maestro cuando estaba chico en la primaria que decía, nos preguntaba, ¿para dónde crece el rabo de un becerro? Y pues crece para abajo. Y también recuerdo ahorita, me viene a la mente una experiencia cercana aquí yo estoy en Guadalajara, hay un bosque, el bosque de la primavera, que se quemó hace unos meses. Y mucha gente se escandalizaba porque pues se estaba quemando el bosque de la primavera y por ahí un experto salió a decir que es un proceso natural,
que los bosques tienen que consumir parte, por medio del fuego, parte de la hojarasca y mucha hierba para seguir creciendo. Entonces esto lo traslado a la vida y al ambiente organizacional, y pienso en que crecer es a veces ir para abajo, o crecer a veces es tener una crisis, y esto me lleva al nivel de conciencia, cómo observamos y cómo conversamos de ese decrecimiento aparente que nos lleva a transformarnos desde dentro hacia afuera. Sí, sí, de todas maneras. Por eso la pregunta no es menor. Desde qué interpretamos por crecimiento, y que empezamos a develar de cierta forma nuestra historia, nuestros aprendizajes, los memes que nos condicionan o que nos restringen a una posibilidad de interpretación. ¿Quién dijo que el norte está para arriba, por ejemplo? Entonces, el crecimiento, aquí la conversación tiene distintos niveles y podemos ir mirándolos desde la perspectiva evolutiva, incluso cómo empezamos a juntar pares, porque empiezan a aparecer combinatorias particulares, como por ejemplo que el crecimiento implica salvar vidas, que podría perfectamente interpretarse desde una lógica más de sobrevivencia, pero está abordado desde una lógica mucho más integradora e incluso más orientada hacia el ser humano, más orientada hacia el bienestar, hacia el bien común. Por lo tanto, es una perspectiva más compleja, más evolucionada, como dice Antonio. Pero junto con eso, también nosotros queremos proponer una forma particular de interpretar el crecimiento que no es indistinto a las interpretaciones que ustedes han puesto, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con enfrentar una forma organizacional en pos de un propósito, que también tiene que ver con que el crecimiento no solo implica crecimiento económico o mejorar los KPI, sino que es cómo nos paramos individualmente y como organización para la aportación de valor. Y ahí nosotros vemos un match, Sergio y yo, Grow Better y Aurea, que tiene que ver con el crecimiento y los procesos adaptativos de ese crecimiento. Entonces, Sergio, me gustaría que si pudieras plantear un poco tu perspectiva del crecimiento. Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, hay varios apellidos, ¿cierto? A lo cual uno le puede adjuntar el nombre de crecimiento, crecimiento sostenible, crecimiento responsable, mejor crecimiento para nosotros. Como decía Antonio, que nombró el concepto de decrecimiento, que efectivamente nos puede hacer mucho sentido. A mí me gusta más la palabra responsable. Eso creo que hace una gran diferencia. En el libro de La Luz de Reinventando las Organizaciones, que tuve la suerte de que me cayera, como todos los libros que me llegan, me caen de no sé de dónde, pero llegan. Una de las cosas que me hizo explotar la cabeza fue el ejemplo del director de una organización holandesa de servicios de enfermería, particularmente, y parte de lo que La Luz también se sorprendió mucho de que él hacía charlas y conversaciones y ayudaba a su competencia a trabajar de mejor forma. ¿Y por qué? Porque para él el propósito de su organización era la forma de crecer, y si había otra organización que era competidora en los números, pero que alineada o quería el mismo bien común, era parte de lo que él se sentía de una forma de crecer mejor, de crecer como el paisaje que estamos viendo en la fogata. O sea, hay un nivel de crecimiento que debe ser. Nada crece continuamente, y yo creo que ese crecimiento es el que no es responsable, el que pretende crecer permanentemente y ojalá supere al resto por distintas razones.
Y ahí es lo que, como decía Alejandro, la conexión entre la capacidad de adaptarse culturalmente y la conexión de un crecimiento, que en el caso de nosotros como Group Better, el camino es el marketing, un marketing o un concepto, una frase que a mí no me hace mucho sentido hoy en día en el 2021. Creo que el marketing responsable, el marketing ético, debiera mutar a un mejor crecimiento. Pasa porque en nuestros procesos evidenciamos que el crecimiento comercial no tiene sentido si no hay una base profunda en la organización. Que efectivamente, por dar un ejemplo, puede haber una necesidad de entregar un mensaje de que el cliente va a ser el más importante, pero resulta que dentro de la organización los colaboradores no son tan importantes, y que efectivamente los colaboradores, si están muy bien alineados con el propósito, van a ayudar a que esos clientes estén mucho más satisfechos en su relación. Así que desde ahí, por ahí viene un poquito el sentido, y de ahí viene el nombre de nosotros como agencia. O sea, somos una agencia que ayuda a crecer mejor a otras, en este camino de hacerse responsable por para dónde vamos. Como decía Antonio, para abajo, para arriba, para el norte, para el oeste, para el sur. Es como el espacio, ¿no? Hay que sentirse en el espacio. No sé si hay alguien más que quiera dar su sentido de crecimiento, si no pasamos a... Ahí Víctor San Martín levantó... Dale, Víctor. Acá. Oye, bueno, interesante todas las opiniones. Dentro de lo que puedo ir iterando, desde luego es una simetría en las distintas iniciativas que hoy día se convocan detrás de estos fenómenos tal vez organizacionales. En el caso de nosotros, desde la industria tecnológica, estamos tratando de construir un fenómeno que básicamente nace desde el concepto de la holacracia, y lo que busca es poder representar dentro del ámbito tecnológico un salto o un aporte hacia el tejido social, reduciendo barreras de entrada, ¿ya? Este concepto de poder nosotros tratar de rescatar el valor o capitalizar ciertos fenómenos que hoy día en términos tecnológicos ocurren de manera inconsciente en la sociedad, no sé, como el manejo de la data, cómo estos recursos son explotados, distintos fenómenos que se dan, en los cuales no existe ni la alfabetización ni la cultura aún para poder empoderarse, ni tampoco el medio o el camino. Entonces, lo que nosotros hemos creído que la forma de aportar valor es conducir o aportar en la alfabetización digital de la sociedad, considerando que estos tomen conciencia de las competencias digitales que hoy día están presentes en ellos, ¿no sé?, pero que no las están activando o no las están capitalizando, ¿ya? Entonces, el sentido de desarrollo para nosotros, o de sustentabilidad en el tiempo, está en cómo podemos hacernos parte de ese abandono que existe de la industria de la tecnología hacia el comercio en general, ¿no es cierto? Y cómo somos capaces de articular herramientas que permitan esa madurez o ese sentido de alfabetización, ¿ya? Ese es como el sentido de gobernanza o de valor que nosotros esperamos para administrar tanto los recursos económicos que hemos articulado para esto, como también el capital humano, ya que creemos que es el factor de diferenciación al final y que es lo que debería de alguna forma parametrizarse. Para eso hoy día nosotros hemos confiado en lo que es la EBC o la economía del bien común, que aporta un balance, ¿no es cierto?, y que lo hemos utilizado como una fuente guía. Sin embargo, estamos en un proceso de aprendizaje aún, ya todavía estamos empezando a brotar. Pero esto creemos que define el sentido de crecimiento y desarrollo de este equipo humano, ¿ya? Genial. Gracias, Víctor. Súper, y mira, igual es súper interesante ir mirando el fenómeno, tanto del crecimiento como cómo va contrastando con patrones culturales. Y ahí tiene que ver con la conversación que planteamos con Sergio.
empieza a suceder que muchas veces aquello que yo creo que es un aporte y que para mí tiene todo sentido, muchas veces, y parafraseo a Martín que lo mencionó antes, yo tengo una idea y tengo una perspectiva de crecimiento, de propósito, pero sin embargo mi equipo no necesariamente me acompaña en eso, o pierde energía, o se desempodera, o pierde interés, motivación. Es interesante ir mirando cómo aquello, y es un ejercicio de humildad, porque finalmente, cómo lo que yo veo da cuenta de lo que el otro necesita. ¿Ya? Habla más del otro, habla más de mí. Y ahí tiene que ver con cómo nosotros vamos identificando de manera efectiva en estos procesos adaptativos, justamente para poder identificando esa resistencia, dónde generó más valor, dónde generó mayor bienestar, dónde disminuyo mi impacto. Y la conversación por ejemplo, de alfabetización digital es una perspectiva que puede abrir muchas puertas, pero a su vez, desde la persona a quien estoy enfocado a servirle, también me pueden cerrar puertas. Me imagino, y es una pregunta, me imagino, Víctor, que en algún momento, en algún tipo de negocio, sí te has encontrado con la conversación, bueno, ¿yo para qué quiero esto? Si aquí viene a mi negocio la señora Juanita y la conozco y yo prefiero esta conversación cara a cara, esta relación humana, y no Sí, quiero bueno, perder esta relación humana. uno de los elementos de valor que nosotros hemos construido tiene precisamente con poder acercarnos a las empresas y, y darles la seguridad o la tranquilidad que nosotros no somos un producto plug and play, que de una demo de 15 o 30 días y que después úselo y llámame si tiene problemas, sino por el contrario, que somos capaces de conducirlo en un proceso de mediano y largo plazo. En nuestro caso, estando acá en Chile, los ciclos de transformación digital a la empresa los vinculamos a los ciclos tributarios, de forma de que les ayude a percibir, ¿no es cierto?, que la tecnología hoy día es un elemento fundamental para cualquier tipo de desempeño, digamos, en términos de esfuerzo de negocio, y que eso representa un riesgo en distintos órdenes para todo negocio, ¿ya? Y las decisiones, sean correctas o incorrectas, impactan en cómo ellos finalmente terminan siendo relativamente sustentables o exitosos dentro del marco que lo definan, ¿ya? Pero el sentido de necesidad de la tecnología hoy día, yo diría que existe un nivel de conciencia cada vez más alto. Sin embargo, las barreras de entrada son altísimas, ¿ya? Y eso posibilita también que exista hoy día una poca alfabetización en términos generales, porque al mercado también le sirve. Es como un arma de doble filo, pero así funciona hoy día. Navegar contra eso pasa porque los usuarios integren nuevas herramientas con respecto a sus propias capacidades que hoy día están presentes, se fijan en términos tecnológicos. Eso es. Dale, súper. Oye, solo antes de pasar a la siguiente pregunta, dejar solamente comentar algo que puso Sebastián en el chat, que dice: crecimiento implica actuar en coherencia entre nuestro hacer, decir y sentir. También. Gracias, Seba. Ya, a ver. Aquí estamos como en la mitad del camino, porque así como hablamos recién sobre el crecimiento y qué significa para cada uno de los aquí presentes, la siguiente tiene que ver como qué piensan cuando hablamos de adaptación cultural, qué es lo que les viene a la mente, también un poco para tener una visión en común o tratar de tener una visión en común con este concepto de adaptación cultural que a algunos les llamó mucho la atención en la presentación en la introducción de esta sesión.
Así que dejo la palabra abierta ahí para ver quién nos quiere dar su opinión. No sé si Alejandro quiere, al igual que lo hizo con la pregunta anterior, dar ahí un foco más específico. Solamente como atender la pregunta. ¿Qué emerge? ¿Qué les surge cuando piensan en adaptación cultural? Yo creo que yo acá, me ha robado la palabra de nuevo. Dale, Víctor. Yo siento que el proceso de adaptación cultural con respecto a estos fenómenos de gobernanza o de autogobernanza tienen que ver con el sentido de dirección. Usualmente la mayor fricción que se produce para poder desarrollar o empezar este tipo de iniciativas tiene que ver con que al minuto de estructurar los equipos humanos, usualmente las partes esperan, ¿no es cierto?, una definición del qué hacer. Es súper complejo que se cohesione el equipo y que desde cada uno nazca, ¿no es cierto?, propuesta. O sea, cuesta dar vuelta el sentido de empoderarse, ¿cierto?, de cuáles son las competencias que tengo que desarrollar para enfrentar esto. Falta, yo creo que esas competencias blandas, ¿no es cierto?, que se eliminaron del sistema educacional y que básicamente son las que hoy día, o al menos desde la ABC, se intentan articular, que es de donde coexisten todas las iniciativas. O sea, no hay ninguna empresa, ¿verdad?, que tenga vida por sí misma, detrás de una persona. Realmente todo esto lo hacen personas. Entonces, sentido de empoderar a cada uno de nosotros sobre sus capacidades o sus competencias es la principal barrera en términos de adaptación cultural, porque después de eso recién uno empieza a generar valor hacia. Yo creo que ese es uno de los desafíos más interesantes. Sí, sí. Mira, tiene mucho que ver con lo que estás mencionando, y no solamente dentro del ámbito de las competencias blandas, sino que dentro del ámbito de las competencias en general, ¿ya? Si lo miramos como un modelo de aprendizaje, si nos basamos en el modelo de aprendizaje transformacional, Archer y Kolb, tenemos ahí un primer loop de aprendizaje, un primer ciclo de aprendizaje que va de la acción al resultado y del resultado a la acción. Voy modificando mi conducta, voy aprendiendo nuevas técnicas, voy incorporando nuevos aprendizajes a mi quehacer. Y eso a mí me genera un efecto bastante rápido, bastante cercano, pero no me asegura una transformación cultural. Y tiene que ver con algo que mencionaste, Víctor, porque si me cambian las condiciones de contexto, si me cambian las condiciones de entorno, ¿ya?, es muy probable que yo recule, por decirlo de alguna forma, que yo vuelva a aplicar lógicas que ya tengo mejor dominadas, ¿ya? Entonces, no tiene que ver con que yo retroceda, porque es algo que yo ya tengo incorporado. Sí, tiene que ver con que en espacios desconocidos es muy probable que yo ocupe las herramientas que mejor domino para asegurar para asegurar mi sobrevivencia, incluso, ¿ya? Entonces, un elemento que sí tiene también que ver con las competencias blandas, y también tiene que ver un poco con lo que mencionaba Antonio, que tiene que ver con este despertar, con esta toma de conciencia. Si lo miramos desde una perspectiva no tan evolucionada como la toma de conciencia, sino que más a la mano, tiene que ver con la capacidad de darme cuenta y atribuirme la responsabilidad de mis resultados. ¿Ya? Si lo pongo en ese primer nivel, en ese primer estadio de la línea de desarrollo, ¿cuánto podría cambiar el mundo? Y ahí, cuando yo me doy cuenta, cuando yo tomo conciencia de la responsabilidad por mis resultados, puedo abordar el cambio conductual desde otra perspectiva. Vuelvo a pasar por donde mismo
pero no desde donde mismo. Y empiezo a generar una espiral de crecimiento. Anette, ¿estás levantando la mano? Sí, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron. Sin embargo, también me gustaría darle un giro a la cosa porque Perfecto. dice como adaptación cultural, así que yo tengo que adaptarme a la cultura. También podríamos decir, la cultura debe adaptarse a mí. Y esto también siento que es muy lindo en las organizaciones, porque nosotros somos la cultura. Y si logramos un ámbito en donde realmente se permita que construimos la cultura, no es que nosotros adaptamos a lo que es, sino nosotros somos la cultura. Y eso también... lo que dijo Alejandro, si bien estoy de acuerdo, es bueno crecer, pero también es bueno quizá usar las estratégicas que nos han sido exitosos y formarlo en la cultura. Súper, súper. Y voy a tomar tu declaración y la voy a transformar en pregunta. ¿Yo me tengo que transformar en adaptar a la cultura? Me gustan los cuentos a mí. Les cuento un cuento de un autor chileno. Fue a comprarse zapatos en un casi hastío por la lógica de ir a comprarse ropa y tener que hacerlo. Entonces, para no tener que repetirlo muchas veces, fue a comprarse zapatos, encontró un par de zapatos que le gustaban y se compró 2 pares de zapatos. ¿Ya? Misma talla, mismo modelo, mismo calce, para no tener problema y tener un par de años de zapato y no volver a la zapatería. Usó el primer par de zapatos hasta que ya este par no dio más y se vio en la obligación de pasar al segundo par de zapatos. Y al momento de ponerse los zapatos, les quedaron incómodos, les quedó incómodo. ¿Ya? Siendo el mismo zapato, el mismo modelo, la misma talla, comprados el mismo día. Y ahí aparece la reflexión dentro de ese proceso, que el pie a mí se me deforma en el zapato, y se me deforma de una manera particular, y a su vez el zapato se deforma en la medida que yo lo ocupo. Por lo tanto, es una suerte de acoplamiento estructural. Cuando yo cambio, ontológicamente hablando, cuando yo cambio, tengo efectos sobre la cultura, genero un impacto sobre la cultura. Y a su vez, esta influye directamente sobre mí. Entonces, es una dinámica, es un equilibrio dinámico que permanentemente está evolucionando, está cambiando, se está moviendo. No es estanco. Incluso hay autores que dicen que la cultura no es intervenible, la cultura es un emerger. Es un permanente emerger, así como el pensamiento. Empiezo a tener sinapsis, empiezo a tener actividad neuronal y de repente ¡pum!, emerge el pensamiento. La cultura igual, es la suma de haceres, saberes, decires, que así como yo voy aprendiendo, voy cambiando conducta, voy cambiando mi historia, mi relato, también voy cambiando la cultura. Entonces es un proceso de adaptación mutuo, bilateral, en doble sentido, no es lineal. Y ahí hay un tremendo desafío, porque si todos nosotros estuviésemos de acuerdo o alineados en aquello que queremos alcanzar en términos de crecimiento, en términos estratégicos, y en términos de generación de valor y bienestar, la cultura debiera estar alineada y adaptarse a eso. O si es que yo adscribo a un patrón cultural, también puedo emprender un proceso de aprendizaje transformacional que implique tener insight, y esos insights que yo los pueda conducir a acciones concretas que me generen resultados inesperados para mis lógicas aprendidas, es decir, nuevos resultados. También es un proceso de transformación, al igual que el pie en el zapato. Sí. Estoy viendo si hay alguien más Sebastián, con la manito levantada. está con la mano Sebastián. en alto. Se va.
Sí, no, me quedé pensando en lo que decía justamente Alejandro, y me resuena esto de que muchas veces veo en estos procesos famosos de cambio cultural o transformación cultural, eh, que justamente se inician, llamémosle con una visión mercantilista del éxito, digamos, ¿no? Como cuál es esa cultura que estamos buscando y nos ponemos como con los lentes directamente viendo eso que queremos buscar, esa cultura nueva que queremos crear y en realidad cuando nos proponemos, llamémosle, estar en modo explorador, digamos, como decimos acá en esta analogía de los senderos, emergen otras cosas y van apareciendo justamente culturas más naturales. Dejamos de ver solamente ese norte que teníamos, que determinamos como éxito cultural, y empieza a emerger lo que el grupo necesitaba como cultura o lo que el grupo verdaderamente estaba necesitando. Y siempre cuando hablamos de transformación cultural me resuena esto de dejar de mirar el norte y ponernos en este modo que yo le digo explorador, para ir viendo lo que la cultura nos regala. Yo, tomando un poco lo que dice Sebastián y el cuento de los zapatos, me vino a la mente todo el tema de la teoría U de Otto Scharmer, que habla justamente de tratar de verse desde otro ángulo, de tener una escucha activa y de un desafío que no es fácil lograr, que nosotros culturalmente lo tratamos de activar siempre con nuestro entorno, con nuestros socios, con nuestros clientes, que tiene que ver con ponerse en el zapato de los otros, ¿cierto? Que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con tratar de sentir el dolor o las problemáticas que puede tener el otro. Pero nosotros vamos un poco más allá, con que para lograr hacer eso uno se tiene que sacar su propio zapato. O sea, es imposible ponerme en el zapato del otro si yo no me saco el mío propio. Si no, claramente no voy a calzar. Y eso es un desafío cultural también súper potente, porque es tratar de lograr un crecimiento sin un prejuicio en términos de que los resultados debieran ser así porque así yo los he visto y así me funcionan, pero probablemente si aplico ciertas herramientas, ciertas metodologías en otra organización, los resultados van a ser distintos. Y ahí es donde un diagnóstico previo a todo el proceso es súper relevante, casi fundamental, diría yo. No sé si hay alguien más que quiera ayudar a la conversación. Aprovecho de decir que queda media hora y en pos del horario y del tiempo de todos. Alejandro. Sí, mira, ahí hay una... Sergio lo menciona como a nivel de diagnóstico. Joel dice dejar ir para dejar entrar, casi como Mercedes Sosa, ¿no? Muchas veces nosotros, desde la estrategia, pensamos que tenemos una meta ideal, un éxito cultural, como decía Sebastián. Y sin embargo, muchas veces caemos en una arrogancia ingenua de aspiracional, de querer llegar a ser TIL, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos patrones culturales que implícitamente nos implican tener rechazo a otros patrones culturales, a otras lógicas adaptativas. Y no es menor. Nosotros en Aurea hemos desarrollado algunos instrumentos que nos permite mirar ese fenómeno y nos permite poder identificar cuáles son las lógicas de aceptación y cuáles son las lógicas de rechazo en diferentes patrones culturales. Y eso tiene que ver con que si miramos diferentes estructuras, vamos a encontrarnos que tenemos estructuras prerracionales. Estructuras que operan por instinto, por decirlo de alguna forma. La sobrevivencia opera por instinto.
La búsqueda de la seguridad y sentido de pertenencia opera por instinto. Las lógicas de sumisión y dominación por medio de poder también operan por instinto. Pero luego empieza a aparecer la razón y empezamos a operar desde lógicas de orden absoluto, buscando obediencia, o también buscando lógicas de éxito o de logro estratégico, o búsqueda de enfoque hacia las personas y sistemas más armónicos. Pero hasta ahí es importante mirar que todas esas lógicas que he nombrado hasta ahora, sobrevivencia, seguridad, pertenencia, poder, orden absoluto, logro estratégico, armonía y enfoque hacia las personas, tienen como sistema operativo emocional el miedo. Entonces, un proceso de adaptación, cuando yo voy encaminado hacia el siguiente estadio evolutivo culturalmente, se me activa el miedo, y el miedo finalmente me activa patrones que me pueden poner en una actitud de defensa, una actitud de ataque, una actitud de arrancar o hacerme el muerto. Entonces, pensar en alcanzar un estadio ideal puede ser incluso peligroso organizacionalmente. Y lo que nosotros buscamos en este proceso de crecimiento y adaptación cultural es identificar cuál es el primer paso al siguiente estadio más a la mano de este sistema en particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con los instrumentos de diagnóstico? Buscamos identificar a qué se le tiene mayor resistencia, qué se rechaza. Y si lo ponemos en la perspectiva valórica, qué es lo que me genera aceptación y qué es lo que me genera rechazo. Y desde ahí construyo el puente para el siguiente estadio. Por eso es más amigable la adaptación que el cambio. Porque si no, puedo activar solamente con el título del cambio resistencia. A ver, Antonio nos comenta que también pienso en dejar de pensar individualmente, sin dejar mi individual. Para pensar en plural, adaptación cultural es aprender a ser comunidad. Efectivamente, nosotros tenemos ese impulso, ese patrón evolutivo, y adoptamos lógicas desde el ego y desde el sacrificio del ego. Y por poner un ejemplo bien evidente, la sobrevivencia es individual. Si es que estamos ambos buceando y a uno de los dos se le acaba el oxígeno y el que tiene aire puede convidar, va a respirar primero antes de convidar, porque si no nos morimos ambos. ¿Ya? Y ese es un patrón individual. Pero si es que yo busco la seguridad, lo que yo estoy buscando es juntos nos salvamos mejor. Hablo del nosotros. Y siempre estamos fluyendo en ese proceso entre lo individual y lo colectivo, entre la expansión y la contracción, pero siempre llegando a cada vez a cotas más amplias en términos evolutivos. Joel nos menciona que la paradoja del pensar actual individual y colectivo a la misma vez. Y aparece la pregunta en este abordaje de adaptación cultural, por ejemplo, ¿qué tan grande es mi nosotros? Cuando hablamos del colectivo, ¿hasta dónde llega mi interpretación del colectivo? ¿Nosotros Fogata? ¿Nosotros Reimagina 2030? ¿Nosotros organización? ¿Nosotros familia? ¿Hasta dónde llega mi nosotros? Y desde ese nosotros construyo. Si es que lo puedo ir expandiendo, lo puedo ir agrandando, tanto mejor. Más integrador puedo ser. Mientras más variado es un ecosistema, más resiliente es a su vez. Aprovechando el concepto, usaste un término tenía que ver con el miedo delante, que es súper relevante, y alineándolo un poco con este camino a la cumbre del Reimagina 2021, donde estamos en una fogata. Los que estamos aquí y hemos tenido la suerte de haber
dedicado parte de la vida a actividades de montañismo y caminar por muchos senderos y hacer varias cumbres, el tema del miedo, y yo me acuerdo de haberlo escuchado en una charla de un montañista especializado en fisiología de altura, pero también era psiquiatra. Él hizo una exposición sobre la gente que hace cumbres complejas técnicamente solos. Aquí hay una línea, digamos, de montañistas que no le gusta ir con nadie a la montaña y lo hacen solo. Y hablaba particularmente del miedo que se generaba en algunas situaciones y el control del miedo y lo que significaba tener miedo y lo que significaba no tener miedo. Y que efectivamente las personas que tenían la capacidad de alejarse del miedo en situaciones críticas eran las que tenían más probabilidades de morir, de accidentarse. Porque justamente el miedo es una alerta, es un hazard, es una llamada a mantener todos los sentidos mucho más activos, no estar con la seguridad de los conocimientos o del lugar donde uno está. Y desde ese momento yo siempre, antes de eso sentía miedo y efectivamente era bastante más traumático, pero después de eso dije, bueno, el miedo es algo que me está advirtiendo, que me está diciendo, y aquí estoy efectivamente pegando un checklist por cada una de mis competencias y de mi experiencia para saber si puedo dar el siguiente paso o no. Solo lo quiero comentar porque se alinea con la conversación y se alinea con el propósito de Reimagina 2021. Pasamos a la siguiente pregunta, Alejandro. Dale. Sí, y mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, que no es menor el fenómeno, porque cuando llegamos a estadios más evolutivos, en términos en términos culturales, en términos evolutivos culturales, llega un punto que límbicamente tenemos dos espacios. Tenemos el espacio emocional, donde en los estadios descritos la emoción de fondo es el miedo, pero cuando ya empiezo a tomar conocimiento, conciencia de la existencia y coexistencia de estos distintos sistemas, que es un proceso racional, puedo empezar a construir el juicio de la confianza. ¿Ya? Y puedo empezar a confiar en un sistema que necesito que los actores, los diferentes involucradas estén empoderados. Por lo tanto, dejo de pensar en el poder individual como algo negativo y lo puedo ver como un valor. Dejo de mirar este orden tribal y de relación filial como algo innecesario a nivel organizacional, sino que como un valor, porque la gente pertenece, se siente segura a nivel emocional. Dejo de mirar el orden como algo que me frena, sino que algo como necesario en función del proceso expansivo. O dejo de mirar el logro estratégico como algo demoníaco, como algo a perseguir el lucro insano, sino que si es que esto tiene lucro, podemos resignificarlo y podemos tener un crecimiento económico, en lo particular, sano, responsable, y emergen movimientos como Sistema B, como economía circular. Y también dejar de pensar que todo este movimiento verde es un movimiento hippie que tiene poco sentido, sino que es algo que puede aportar incluso a salvar y dar vuelta el partido en lo que estamos viviendo en términos climáticos y depravación del ecosistema. Y ahí yo empiezo a construir con afirmaciones empíricas, con evidencia, el juicio de la confianza, que hasta que finalmente en esta construcción de un juicio reemplazo el miedo por la emoción de la confianza. Y eso es un proceso evolutivo no menor, ¿ya? Y ahí recién emergen los sistemas TIL. Víctor estaba levantando la mano. Era como un poco para aportar en la misma dirección con lo que tú cerraste, pero un poco declarando que hoy día el miedo es un factor bastante positivo y que se puede reflejar en el sentido, como tú dices, que
la misma sociedad se ha ido empoderando luego que determinadas cosas o barreras que fue superando y que no lo había hecho en función del miedo, ¿verdad? Y que se rompió en función de otras generaciones. Hubieron otras generaciones que vinieron a romper esa inercia y básicamente eso ha permitido un empoderamiento de distintas características, distintos de luego, y en distintas direcciones, bien, independiente que se trate de polarizar o lo que sea. Sabemos que hoy día es bueno que un poco más contundente y que radica en esa misma, en ir rompiendo esa misma barrera. Entonces, cierto que hoy día el miedo nos juega a favor en un sentido que no lo habíamos planteado y que resulta ser una de las fuentes de aprendizaje nos está permitiendo cohesionar y reescribir por reactivar nuestro discurso social, nuestro contenido, nuestro sentido social. Y creo que es favorable, más que nada por eso. Ya. Observándolo esto, también como para contextualizarlo, observándolo con una experiencia de trabajo en una asociación gremial y acá en el sector de Plaza Italia o el sector dignidad, como quieran definirlo en este minuto. Nosotros por un trabajo que está radicado con comercio, con el resto del sector y en algún grado también con los vecinos, trabajo que estoy empoderando o avanzando en el tiempo, pero que desde esa experiencia, desde esa escucha, digamos, se percibe este comentario o este aporte. Súper, gracias. Se te está cortando un poco, Víctor, la comunicación por si acaso. Se te escuchó bien, pero ahí de repente como capaz que se haya... Ok, voy a cortar la cámara. Dale. ¿Les parece? Voy a hacer 2 preguntas ahora, como para aprovechar aprovechar el tiempo. Una que tiene que ver con cuáles han sido los dolores en los procesos de crecimiento en general, y la otra con qué obstáculos al interior de la organización se han encontrado en estos procesos de crecimiento, que posiblemente estén muy unidas. Alejandro, no sé si quieres de nuevo apuntar mejor las preguntas. Yo soy el aclarador de preguntas. Exacto. No, yo soy el generador de preguntas, más que aclarador. ¿Cuáles son los dolores u obstáculos que han visto en procesos de expansión o crecimiento? ¿Qué se han enfrentado? Yo. Sí, Carla. Dale. Bueno, uno de los obstáculos, pensando como en mi antiguo trabajo, fue que no nos preparamos para el crecimiento. Nos llegó plata, mucha plata, por lo tanto creció la empresa, creció en ventas, en nuevas oficinas, en nuevas contrataciones, y no nos preparamos culturalmente para eso. Y yo creo que ese fue como uno de los principales dolores, porque lo que teníamos en ese momento construido, que era en un equipo pequeño y que todos nos conocíamos y que todos estábamos acostumbrados a algo, de repente se fue, pero al carajo, y fue empezar de nuevo. Y fue estructurar todo de nuevo y tratar de armar algo de nuevo. Sí. Mira, es muy... Cuando el crecimiento sucede de forma no diseñada, corres ese riesgo, ¿ya? Más aún cuando no tienes el paneo, cuando no tienes la mirada sobre qué tan preparado está mi equipo colaborador para un crecimiento, ¿ya? Más aún si es que la pregunta o la inquietud de crecimiento no ha existido hasta ahora, ¿ya? Que viene siendo un estadio en el cual yo tengo la interpretación, la lectura del contexto, que mi capacidad resolutiva en términos de problemas es suficiente para lo que yo me estoy enfrentando. Pero aparece una variable, te inyectan lucas, te inyectan plata, y esa variable,
que puede ser interpretada como algo bueno, como algo beneficioso para ese sistema, genera una perturbación en el sistema. ¿Ya? Y esa perturbación tiene que ver con cada uno y cada una de los actores presentes en ese sistema, interactuando en ese sistema, de cómo la aborda. Para unos va a ser una oportunidad, para otras va a ser un peligro. A mí me ha pasado tener la experiencia de relacionarme con muchas medianas empresas, y la gran mayoría de las medianas empresas, o una buena cantidad de las medianas empresas en Chile, tienen un origen en empresas familiares. ¿Ya? Y uno de los dolores profundos de ese perfil es que el dueño, el dueño de la empresa ha dedicado su vida al crecimiento de la empresa para poder entregarle a la familia lo mejor, o lo que él no tuvo, o ella no tuvo. Y sin embargo la familia les reclama que los abandonó y los reemplazó por la empresa. Las lógicas, aquí voy con esta conversación, las lógicas que nosotros ocupamos muchas veces, que para nosotros tienen todo el sentido del mundo, si no tengo en consideración la interpretación de cómo los otros y las otras interpretan el contexto en que estamos cohabitando, puedo tomar decisiones o acciones que queden descalzados de los otros, y eso activa la resistencia. ¿Ya? No para todo el mundo es bueno una inyección de plata. No para todo el mundo es bueno emprender un proceso de expansión. No para todo el mundo es bueno cambiar las reglas del juego. Miren la crisis política que estamos viviendo en Latinoamérica, por ejemplo. Algunos quieren que cambien las reglas del juego y otros las están defendiendo a brazo partido. Teniendo esto. ¿Por qué? Porque interpretamos, viviendo todos en macro contextos similares. En lo específico, la variación es mucho, pero todos entendiendo el proceso de manera distinta y a veces en oposición. Seba. No, uno de los grandes retos que me he encontrado en estos procesos es llamémosle la responsabilidad, ¿no? Muchas veces no estamos acostumbrados justamente a transitar las organizaciones, especialmente hablando con responsabilidad. Nos han educado para recibir órdenes, para adecuarnos a un cuadrado, digamos. Y cuando emerge esta posibilidad de ser responsable, de tomar decisiones, no sabemos qué hacer con eso. Y generalmente me encuentro con ese miedo, traba, freno, cuando emerge la responsabilidad o el momento de hacerse responsable, y bueno, ahí hay todo un desafío. Sí, claro. La responsabilidad puede intimidar. Entonces, de hecho, desde el mundo del coaching ontológico, hay una máxima que es bien particular, que tiene que ver con que una vez que tú ya generaste el insight, el descubrimiento, el darte cuenta, el despertar, tienes dos caminos. O te haces cargo, te haces responsable, o te haces el desentendido. En Chile tenemos una palabra más coloquial para eso, pero o te haces responsable o te haces el desentendido, te haces el loco, no pescas, por decirlo de alguna forma. La responsabilidad no siempre se quiere asumir. De hecho, y voy más profundo que el sistema educativo que mencionaba Sebastián, dada nuestro colonialismo religioso, nosotros nos han educado a través de la culpa. Entonces nos han formado, nos han inculcado la culpa, e incluso necesitamos librarnos de la culpa por defecto. Nacimos culpables, nacimos pecadores, dentro de un contexto judeocristiano. Pero resulta que en esa lógica que se instala como un meme, yo
soy merecedor del castigo si es que tengo culpa. Y es muy curioso, muy particular, porque en Latinoamérica generalmente hablamos de culpa y no de responsabilidad. Cuando cuando se comete un error que genera un resultado negativo, no preguntamos quién es el responsable necesariamente, preguntamos quién es el culpable. Y yo no quiero ser culpable, yo quiero expiarme de mi culpa, quiero sacarla. Entonces, muchas veces sale muy costoso y dificultoso eh, atribuirme la responsabilidad. Y sin embargo, a diferencia de otros contextos culturales, en esa atribución de la responsabilidad, locus de control interno, en esa atribución de la responsabilidad radica la fuente de aprendizaje más expansivo. Entonces, el contexto no es menor a cómo yo aprendo y cómo me adapto. Si es que yo no me atribuyo la responsabilidad por mis resultados, es muy difícil que yo me adapte con facilidad o que aprenda de ese sistema. En ese sentido, también como aporte de identificar obstáculos en este proceso de un mejor crecimiento, nosotros hemos evidenciado en el tiempo de que efectivamente hay organizaciones de que justamente hay un propósito detrás, pero que ese propósito no está alineado con la cultura organizacional. Entonces, en este reimaginar de aquí al 2030, la gran labor que tienen parte de esas 2.000 organizaciones, que esperamos que se sumen y cada vez sean menos, es que tienen que hacer un enfoque o tienen que hacer calzar la cultura organizacional o lo que dicen que tienen como propósito a través de otras herramientas que no son las que normalmente se estaban usando. Y para eso hay muchas, yo solamente voy a nombrar un par que han sido las que nosotros usamos para hacer la fundación de esta agencia, que tiene que ver el inbound marketing, que centra al cliente absolutamente, y antes que la empresa está el cliente y el servicio hacia el cliente. O sea, tu empresa no es la que se vende, sino que ayudas a que tu cliente identifique en ti la solución a su problema, y ese es el foco. Está la sociocracia 3.0, que efectivamente está muy alineado a todo esto de lo que estamos hablando, y no sé, imagínense lo que significaría implementar sociocracia o holocracia en una organización de un tamaño medio mayor. O sea, es un cambio fundamental, súper positivo, pero también puede ser súper traumático. La teoría U, las metodologías ágiles, o sea, cada vez más estamos descubriendo herramientas o frameworks de trabajo que se alinean con estas nuevas formas de generar menos brechas, menos obstáculos. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo de esta última pregunta, y si no, ya vamos a la última. En honor al... No es que los quiera apurar, solamente es por un tema de rigor con el tiempo de ustedes. Nos podemos quedar con Alejandro todo el tiempo que requieran, así que no estamos echando a nadie. Ya, vamos con la última pregunta. Esta sí no necesita ningún tipo de relectura. ¿Qué se llevan? Víctor está levantando la mano. De la fogata. Ah, perdón, Víctor. Dale nomás, Víctor. Sí, oye, bueno, nosotros sí estamos topados de tiempo, tenemos que pasarnos a otra reunión, así que un gusto, nos llevamos una buena reunión, una buena escucha. Creo que ha sido un grato compartir con ustedes, y espero que podamos tal vez próximamente. ¿Ya? Un gusto. Gracias, un abrazo Víctor. para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué se llevan de la fogata de hoy, de la conversación de la fogata de hoy? Anet. Yo me quedo pensando en el crecimiento mejor, porque yo creo que el mejor tal cual no existe, como el mejor se define por nuestros valores, y ahí es muy bien donde tú puedes conectar ambas preguntas, las primeras dos,
porque solo si en el ámbito cultural logramos ver a los valores de cada uno, podemos crecer en el sentido mejor que unifique esos valores de la organización, porque el mejor puede ser distinto desde todas las perspectivas, es lo que vemos en el mundo también. Algunos dicen crecer mejor es tal cosa, otros dicen que es tal cosa, así que el mejor está definido por nuestros valores, lo que lo hace tan importante que lo incorporamos en la cultura. Súper. Gracias, Janet. Gracias. ¿Quién más quiere comentar algo antes de cerrar? Wow, yo me llevo tanto y tengo que integrar tanta de todo lo que he escuchado. Me llevó una validación de mi curiosidad hacia estos temas. Son temas que he visto o que he experimentado en los grupos en los que me muevo, pero no he tenido las herramientas como para poder mejorar o poder yo adaptarme o ayudar a adaptar a los demás, no sé, voy por ahí. Así que muchas gracias por eso, y también me llevo de que no me puedo comprar 2 pares de zapatos a la misma vez. Sí puedes, sí puedes. Si lo haces, te sugiero que te van a durar exactamente lo mismo, pero que los vayas ocupando intercaladamente, no dejar uno para el final. Oye, vamos a seguir con esta pregunta un par de minutos, pero con Sergio les queremos compartir un QR aquí para dejarlo para que le tomen una foto, en caso de que quieran continuar la conversación, para que agenden una reunión con nosotros. ¿Ya? Lula tiene ahí levantada la mano. Lula. Bueno, yo me quedé con esto de donde genero más valor es donde encuentro más bienestar, ¿no? Y creo que es lo que más rescato de la fogata de hoy. Me encantaron todas las preguntas que guiaron el fogón, así que me quedo para seguir que se asiente el proceso, ¿no? Es como un montón para que sea más orgánico y encuentre quietud en otro momento, que también eso encuentre su momento. Y muchas gracias, lo disfruté mucho. Gracias a ti. Sebastián. Bueno, me voy contento de ver que alguien más usa HubSpot. No, mentira. No, me llevo principalmente la importancia de seguir resaltando, para la redundancia, la importancia sobre la cultura que queremos construir en cada organización. Porque justamente es una construcción, ¿no? Y al fin y al cabo, cultura siempre hay. Es una decisión más bien cuál queremos construir. Entonces, siento que muchas veces es pasada por alto la cultura, como ahí, y esta fogata de alguna manera como que me reavivó la importancia de sostener esas conversaciones que son como la construcción hacia el futuro, digamos, de la organización. Gracias por el tiempo y el fuego. Gracias Sebastián. Sí, y ahí hay un doble desafío, porque cuando nosotros tomamos conciencia de la cultura, tomamos conocimiento de la cultura, y hacemos la declaración de cómo es la cultura que debemos construir, el desafío implica es de aquello que tenemos y aquella cultura que visualizamos, qué estamos dispuestos a aceptar y conservar, qué estamos dispuestos a dejar ir y qué estamos dispuestos a dejar incorporar. Es como decía Buckminster, construye un sistema que permita que el que exista quede obsoleto. ¿Quién más? ¿Alguna otra palabra? Solo para la tranquilidad de Sebastián, en los cursos de HubSpot desde el año pasado incorporaron un nuevo módulo orientado exclusivamente al propósito, cosa que no tenían antes.
lo cual indica claramente de que es una gran organización que se está reimaginando también, muy orientado a Simon Sinek con el Círculo Dorado y todo eso, pero son pasos gigantes que se están dando en estas metodologías o frameworks que nos ayudan. Les quiero pedir, voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias por incorporar sus palitos de sus ramitas para hacer que este fogón durara así tal cual casi una hora, más de 1 hora y media. No es fácil, eso solamente se logra tirando las ramitas que están alrededor del fogón para que perdure el tiempo que se requiere.